¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, el día de hoy para mí es un placer enorme estar con estas dos chicas súper talentosas. Ellas son Eva y María Florencia, autoras del libro Haitun, una historia juvenil de acción que está muy buena y que recientemente se lanzó bajo el editorial Edikit del grupo Ignio. Y bueno, para mí, como ya les comenté, es un placer estar con ellas acá compartiendo. La idea de esta pequeña conversación es conocer un poco más de ellas, cuál es su pasión, cómo fue su proceso y ya, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta entrevista, que para mí es una oportunidad maravillosa de conocerlas y empezamos. A ver, cuéntenme, quiénes son, qué hacen además de la escritura, qué edad tienen, cómo se conocieron. Me gustaría conocer un poco más de ustedes en este momento. Bueno, yo me llamo Eva Monclut, soy mexicana, tengo 24 años y estudié la carrera de comunicación, pero mi especialidad es publicidad y la verdad es que desde chiquitita siempre me gustó muchísimo toda la parte de la escritura y aparte siempre me gustó mucho como la parte de la escritura de fantasía. Como que mis historias siempre eran de hadas, brujas, magos, vampiros, y definitivamente esa es una cosa clave por la que conocí a Florencia, porque a las dos nos gustaba muchísimo Crepúsculo, entonces llegamos a un fandom de Crepúsculo y fue ahí donde surgió la amistad. Estábamos muy chiquitas, teníamos como 13, ¿no, Flor? Sí. Bueno, Perfecto, entonces tienen, ya esta amistad tiene muchísimo tiempo, no es algo reciente, ya veo que tienen muy buena conexión, entonces quiere decir que sus intereses van allí ligados. Ahora aquí, me gustaría también conocer un poco más de Florencia, ¿qué tiene para contarnos? ¿Quién es Florencia? Bueno, yo soy María Florencia Villaro, soy de Argentina, de la parte de la Patagonia. Tengo 24 años también, ahora en agosto cumplo 25. Soy estudiante universitaria y jamás creí que iba a ser escritora, pero jamás. O sea, Sí, sí. todo empezó cuando Eva vino a decirme si quería publicar Hayton con ella. O sea, habíamos escrito el libro entre las dos y yo siempre lo tuve como un hermoso pasatiempo, como una hermosa situación en la que yo podía sentarme y descargar mi día con alguien de confianza como lo es Eva, pero jamás me imaginé a mí misma publicando un libro. O sea, me imaginé en cualquier otra parte del mundo menos acá como escritora. Era una cosa así. Y bueno, Eva vino en 2018, unos días antes de mi cumpleaños, y me preguntó si no quería publicar a Hayton con ella. Y dije que sí, pero en realidad fue algo totalmente sin planes. Ya, entonces nos comentas que todo fue bajo la influencia de Eva, que la De verdad me Eva. parece genial, cómo es esta historia de cómo se conocieron y cómo unieron también todos estos intereses para que hoy en día surja este libro. Y ya nos contaste que, bueno, tú lo hiciste bajo influencia de Eva, pero Eva, entonces, ¿cómo inició todo este proceso creativo? ¿Cómo inició este proyecto? ¿Cómo se te vino a la cabeza este libro? pues la verdad es que el libro fue justo como inspiración del fandom, o sea, nace como directamente de ahí. En el fandom se creaban como distintas historias, ¿no? O sea, de personajes de Crepúsculo en específico. Y entonces, como que de ahí fueron, o sea, como que fui sacando como cosas o versiones que me gustaban. Y entonces de la nada ya no tenía nada que ver con Crepúsculo y ya era una historia totalmente diferente. Pero todo surgió justo en el momento en el que yo fui a ver Alicia en el País de las Maravillas al cine. Y justo teníamos como este momento Florencia y yo de estar como con la historia. Y yo escuché, la fui a ver en inglés y escuché que el sombrero es high top. Entonces de ahí surge como el Hayton y yo llegué muy emocionada con Flor justo cuando era chiquitita a decirle que mira, se escribe Hayton, está increíble, así se pueden llamar y puede pasar esto. Y entonces ella me decía como, ay, y también, y así fue como que surgiendo. Entonces fue como inspiración del fandom, más Alicia en el País de las Maravillas, más dos niñas debrayándose por la noche, definitivamente después de un día pesado de la escuela, era como una de las formas en las que la amistad entre Flor y yo fue creciendo. O sea, definitivamente Hayton nos permitió
pues tener algo que ver, ¿no? Porque pues al final ella está en Argentina, yo en México, era lo que nos unía. Claro, fue como una conexión que calzó perfecto, porque la verdad el libro está buenísimo. Ahora, la historia del libro, sin hacer spoilers, cuenta, ¿no? Ya me dices que surgió por lo de Alicia en el País de las Maravillas y todo lo demás, pero ¿qué mensaje deja el libro más allá del origen de su idea? O sea, cómo es que nace lo de las hermanas que aparecen en el libro? ¿Tiene algún mensaje que deja el libro, ¿no? De fuerza, de mujeres poderosas. ¿Hay algo más que deja allí por esa parte del libro? Voy yo, así no nos pillamos. Bueno, yo creo que eso es justamente uno de los mensajes más importantes que quisimos dejar. Fuimos dejando como varios mensajitos en realidad en distintas partes y a veces dejando mensajes que ni siquiera nosotras nos dábamos cuenta que estábamos dejando, que surgían después cuando alguien más lo leyó y dice, me encantó cómo este personaje dejó este mensaje, o sea, marca este punto en el libro. Y nosotras así como de, ah, mira, buenísimo, no, o sea, no lo habíamos hecho con esa intención y aún así dejamos un mensaje con otro personaje también. Pero sí creo que hay dos grandes mensajes que dejamos y uno es el amor propio y ese empoderamiento de la mujer que tienen, que nosotros lo representamos con las mismas hermanas Hayton. Y después esta cuestión de que hasta el más chiquitito, no importa qué tan chiquitito sea, puede ser útil, puede ser importante dentro de un gran contenedor de arena. O sea, puede ser muy importante. Perfecto, está súper genial este mensaje. Ahora, a mí me surge una duda. ¿Estos personajes del libro están reflejadas las autoras en los personajes del libro o son personajes ya creados diferentes? No, o sea, definitivamente, como éramos tan chiquitas, al momento de la creación del libro, pues sí tenían, o sea, estamos impregnadas nosotras en dos personajes sobre todo. Y definitivamente todos los demás personajes nos inspiramos en personas en específico. O sea, sí es un libro en el que se encuentra mucha gente. O sea, yo creo que si esa gente lee el libro, sí se puede encontrar. O sea, definitivamente sí nos proyectamos y sí sacamos muchas cosas de la una y de la otra. O sea, de hecho, incluso cuando tenemos como pláticas, ella y yo ya como en un día normal, es como, ay, es que eso fue muy Barbie de tu parte, ¿no? O sea, que es una de las Hayton. O, ay, no, es que hoy fui muy Tania. Entonces, o sea, pero decimos eso para representar que fuimos exageradamente nosotras, porque al final, pues sí hay de nosotras en esos personajes. Muy bien, entonces, bueno, allí también quien lee el libro entonces puede encontrar un pedacito de ustedes allí en esas páginas. Me parece genial todo el concepto, todo lo que han venido haciendo y me gustaría saber qué mensaje le pueden dar ustedes a los jóvenes que recién están iniciando en este mundo de la escritura o que tienen esta pasión por la literatura y no saben cómo dar ese pasito. Entonces, ¿qué mensaje le podrían dar a ellos? Bueno, algo que yo siempre digo es empiecen, o sea, eh, que nada los detenga de escribir una palabra por día o dos palabras por día. Es la única forma de largarse y hacerlo, empezar, porque esa es la parte más difícil, yo creo. Podés no tener armada la historia, podés no tener pensados los personajes, podés no tener ni siquiera idea de qué género querés escribir, pero hay que tomarse 5 minutos, agarrar un cuaderno y escribir 2, 3, 5 palabras que te surjan en el momento. Tal vez no tienen sentido en ese particular momento, pero después de una semana que estuviste escribiendo 2, 3, 4, 5 palabras por día, se empiezan a unir y empiezan a tener un significado y hasta podés haber escrito una mini historia en 3 frases solo escribiendo palabras sueltas. Le agregas un par de conectores y tenés una historia. Es simplemente empezar. Y después hay en internet, por YouTube o mismo por Instagram,
hay muchos talleres de escritura, muchos talleres de lectura, y eso me parece que es muy enriquecedor. En Facebook hay talleres de escritura, leer cualquier cosa, leer siempre es muy útil porque es de donde nosotros adquirimos nuestro vocabulario en su mayoría, aprendemos nuevas cosas, sacamos nuevas ideas. Esta cuestión de estar leyendo un libro, por ejemplo, y agarrar el funcionamiento de las varitas de Harry Potter y darle una vuelta de tuerca y hacerlo funcionar, no sé, con piedras, suponte. O sea, no es robar una idea, es simplemente tomar prestada una idea y reversificarla. Yo creo que, o sea, es justo eso, ¿no? O sea, es quitarse el miedo y es saber que sí se puede, que no va a ser fácil, porque nada en la vida lo es, pero que sí se puede y que además, o sea, se puede hacer en equipo, ¿no? Creo que una de las cosas que hace a Highton especial es que fue escrita a dos personas. Entonces, si en todo caso te da miedo hacerlo a ti solo, busca una persona con quien hacerlo y crea ese vínculo con esa persona. O sea, se puede. Y es justo lo que dice Flor, ¿no? Hay tantas formas de tomar talleres de escritura, de aprender, pero creo que al menos desde lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido es, una vez que una idea se te metió a la mente, fue por algo y solamente tienes que desarrollarla. Ahora, ¿cómo fue este proceso de crear este libro ustedes dos? O sea, siendo dos personas que están en dos países diferentes, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la conexión durante la creación de esta historia? La verdad es que no nos costó tanto trabajo, yo creo que nos empezó a costar trabajo apenas, cuando ya era el final, porque ya estábamos como un poco estresadas. Pero al principio, como era algo que nos acercaba y era algo que nos permitía sentirnos cerca, nos facilitaba como el trabajo. La forma en la que creamos los personajes, en la que les pusimos las cosas, nunca nos costó como trabajo que una dijera, o eso sí, tienes que estar muy abierto, y más cuando somos de distintos países, entonces hay cosas aquí en México que tal vez en Argentina no se acostumbran tanto, o había palabras que en Argentina se decía de una forma y en México de otra, entonces tuvimos que encontrar como ese punto de conexión en el que, bueno, las dos hablamos español, vamos a hacer un español neutro. Justamente eso, yo creo que nuestros problemas y discusiones más grandes empezaron a surgir cuando ya estábamos terminando, cuando ya era una cuestión de reducir el libro a detalles, o sea, había que ponerle, me acuerdo uno que era muy, muy particular, cuando recién empezamos el proceso de edición hubo una radio de acá de la zona que nos hizo una entrevista y teníamos que pasarle un flyer en el que había que tenía ese flyer una mini frase de lo que podía llegar a ser la novela, porque aparte recién estábamos empezando con el proceso de edición, entonces la frase era algo así como una historia, yo quería una historia de 6 collares, 3 amores y una guerra, y Eva decía una historia con 6 collares, 3 amores y una guerra. Entonces estuvimos, no sé cuánto estuvimos, una hora tratando de decidir qué conector ponerle a la frase. O sea, fue una estupidez, y perdón por la palabra, pero viste cuando decís, pasamos años escribiendo personajes enteros con psicología, con todo lo que conlleva una persona, una historia, una trama, violencia, fantasía, todo, y no nos podíamos poner de acuerdo en un conector. O sea, después nos acordábamos de eso y nos reíamos muchísimo, pero esa clase de cosas fueron las que nos empezaron a pasar. Con la trama en sí, nunca tuvimos demasiado problema tampoco, más que esperar una cosa y que surgiera otra, pero siempre estuvimos como las dos, vale el chiste, ¿no? Pero como muy en la misma página con respecto a la historia. Siempre esperamos lo mismo. Sí, y a la hora de... Siempre hubo una conexión. Ajá, y a la hora de escribir, o sea, era, porque definitivamente lo intentamos, o sea, intentamos sentarnos a escribir al mismo tiempo, pero entre la conexión y entre que yo necesitaba música, que Flor tal vez necesitaba otra cosa, como que no funcionó. Entonces decidimos que iba a ser, una escribía un capítulo entero,
se lo pasaba a la otra lo revisaba, le agregaba cosas o le modificaba, que casi siempre pasó que le sumabas cosas, o sea, casi nunca le quitábamos cosas, o sea, siempre era como de, le puse más detalle en esta forma, o sea, como que eso fue lo que creó y esa fue la forma en la que nos llevamos, o sea, era como un capítulo tú, un capítulo yo. La verdad es que luego sí era como, ay, es que yo quiero escribir este capítulo, y era como, bueno, ok, o sea, escríbelo tú, pero así se hizo como la parte más de trabajo. Entonces fue un proceso bastante interesante. La verdad sí me llamó bastante la atención esto cuando me enteré de que eran dos chicas de distintos países. Fue como, boom, me explotó la cabeza pensando en cómo eran la posibilidad de escribir, pero qué bueno que pudiste aclararme este punto que la verdad sé que a la gente le va a interesar mucho. Y ya para complementar, me gustaría saber cómo fue su proceso trabajando este libro con el grupo IGNIA. Uf, eso fue de lo mejor y creo que es algo que hemos conversado con Eva muchas veces. Nos sentimos súper cómodas desde el inicio, nos hicieron sentir como si estuviéramos en una pequeña gran familia, entonces siempre que necesitábamos ayuda era correr al chat con Rafael, que era con quien hablábamos más que nada, era correr al chat con Rafael y decirle, ok, Rafael, tenemos una entrevista, ¿qué hacemos? Y estar las dos así como de, Rafael, ayúdanos, Rafael, danos tu consejo, Rafael, ¿qué hacemos acá? Rafael, ¿qué nos conviene? ¿Qué así? Y era Rafael decir, bueno, no se preocupen, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, nos resolvía todos los problemas, nos daba los mejores consejos, eh, nos ayudó si era, ya fuese económico, ya fuese artístico, ya fuese de medios, ya fuese en cualquier aspecto nos ayudaron siempre. Nos súper agarraron la mano cuando empezamos con la editorial y no nos han soltado en todo el camino. Sí, definitivamente la editorial fue, o sea, fue clave, ¿no? Estuvimos durante mucho tiempo buscando como con quién trabajar esta parte y cuando encontramos a la editorial y vimos el trato que tenían como a la persona, fue lo que nos hizo quedarnos, definitivamente. Y además, o sea, ha sido como todo un proceso de trabajo limpio, o sea, en ningún momento ha habido como algún enojo o algo, no, al contrario, creo que la editorial vino a sumar cosas a Highton, o sea, vino a dar opiniones muy claves y muy importantes y sobre todo nos vino a encaminar por donde era, porque ser como autor independiente o ser como la primera vez que vas a publicar te hace estar como en este mar de miles de posibilidades y de, ay, es que está la opción de autopublicar, no, pero sí necesitas que alguien lo edite, no, pero hay gente que entonces, justo como que Grupo Igneo fue capaz de llevarnos de la mano y hacernos sentir como cómodas justo con este caminar que llevamos hasta ahora. Qué bueno que el proceso haya ido muy bien de parte y parte. La verdad es que su historia es una historia increíble. Yo invito a todas las personas a que de verdad lean Highton. Es un libro increíble. Como ya lo dije, y bueno, estas chicas son súper talentosas. Ya como ven, tienen una historia no solo que contar en el libro, sino también una historia personal muy bonita, una historia que las une como autoras, como amigas, como confidentes. Y es muy bonito ver cómo este tipo de personas crece y es fantástico, la verdad, es fantástico. Son chicas talentosas, mujeres empoderadas. Así que yo recomiendo a todos a que lean el libro y a que sepan más de esta historia de acción que está súper buena. Si quieren, para finalizar, dejar sus redes sociales para que también las personas lo sigan y sepan un poco más del libro. Sí, bueno, a mí me pueden seguir en redes sociales como @2sonidos, 2 con número y sonidos, y ahí van a encontrar como muchas frases o muchas cosas que subo, y también tenemos justo el Instagram del libro, que es @HightonBook, en donde subimos como cosas extras de los personajes, algunas frases, datos curiosos que pueden como hacer que su experiencia de leer el libro sea mejor. Las redes de Florencia también para que la sigan. Bueno, yo tengo mi red de Instagram personal que es mfvillaro con B corta y doble L.
Y después está la de Highton Book, son las únicas dos en las que me pueden encontrar. Por ahí más en Highton Book que en la personal, porque en la personal, bueno, no acepto mucha gente, así que está en privado y bueno, me da todavía un poco de cosa esto de largarlo a público, pero esas son las dos redes que yo manejo al menos. Bueno, chicas, la verdad es que fue un placer conversar con ustedes. Agradecida por su tiempo y de que puedan compartir a través de este medio todo este proceso creativo que la verdad me parece increíble y espero que sigan los éxitos a futuro y que les vaya muy, muy bien con Highton.